perfume trae pacto. Muy bien. Vamos a aprender algo diferente. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículos 15 al 16. Y me voy a ir un poquito corriendo, así de que síganme el paso. Amén. ¿Cuántos están expectantes a lo que Dios nos va a hablar? Amén. Dice la palabra de Dios, porque nosotros somos como el olor del incienso que Cristo ofrece a Dios, y que se esparce tanto entre los que se salvan como entre los que se pierden. Como entre los que se pierden. Se lo voy a leer en otra versión, dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas ¿quién es suficiente? Está medio complicado este versículo, ¿cierto o no? Sí. Amén. Ok. ¿Y quién está capacitado para esto? Gracias, Johnny, me seguiste el paso. Quiero detenerme un poquito aquí para explicar esto. La palabra de Dios nos enseña que nosotros, en esta escritura, somos un olor del conocimiento de Dios. Repite conmigo: yo soy un olor del conocimiento de Dios. Si analizamos esta escritura, ¿qué tiene que ver el olor con el conocimiento? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Qué tiene que ver el olor con el conocimiento? Tal vez podríamos decir, bueno, no tiene nada que ver el olor porque es del olfato. El conocimiento es de la inteligencia, ¿verdad? El conocimiento es de intelectual, de algo intelectual, de que he aprendido algo. ¿Qué tendrá que ver? Si la Biblia me está diciendo en esta escritura que nosotros somos un olor de su conocimiento, dice el verso siguiente: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Porque para Dios, dice, somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A ver, en los que se salvan y en los que se pierden somos olor agradable a Dios por medio de Jesucristo. ¿Me va siguiendo? ¿Sí, amén? Muy bien. Y luego sigue diciendo: a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Por qué hablará esto este versículo? Porque la verdad es que Dios nos ha llamado a ser un olor fragante delante de su presencia. Sí. La Biblia nos enseña que nosotros tenemos que aprender, y vuelvo a repetirlo como lo hablé la semana pasada, nosotros tenemos que presentarnos como un sacrificio vivo, agradable y perfecto, que ese debería de ser ¿qué? Nuestro culto ¿qué? Diario, racional. ¿Nuestro culto qué? Racional. De todos los días, diga conmigo. El culto o el hacerlo todos los días debería de ser mi vida, presentarla en sacrificio. Todos los días tenemos que aprender a presentar nuestra vida en sacrificio delante de Dios. Y eso es nuestro culto racional, como dice la palabra. Y al nosotros presentar nuestra vida como sacrificio, elevamos un olor delante de la presencia de Dios. Pero ¿por qué dice la palabra de Dios que a unos para muerte y a otros para vida? Porque los que nosotros somos olor de Cristo agradable. Para algunos son muerte, ¿por qué? Porque se les da a conocer la palabra de Dios. Y la Biblia dice que todo aquel que no cree en el Señor Jesucristo será condenado. Sí. Pero nosotros estamos siendo el sacrificio. No sé si me va siguiendo. Amén. Para algunos vida y para algunos muerte. ¿Para quién es vida? Para aquellos que reconocen al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Sí. Amén. Ok, sigamos entonces. Somos olor de vida y de muerte. Noé, cuando salió del arca, lo primero que hizo fue hacer un sacrificio, un holocausto, donde subió un aroma agradable a Dios, y eso
¿Me va siguiendo? Y dijo el Señor: Noé, necesito que construyas un arca, y en esa arca todo aquel que quiera salvarse se va a subir contigo. Noé comienza a construir el arca y dice la palabra de Dios que nadie le hizo caso. Su familia lo juzgaban de loco. Los únicos que le hicieron caso y a fuerzas fueron sus hijos y su esposa. Y él comenzó, entonces él en ese momento comenzó a hacer un olor agradable al Señor por obedecerlo, pero también fue un olor de muerte para aquellos que no quisieron recibir la palabra de Dios, pero fue también un olor de vida para aquellos que creyeron y se subieron al arca con él. Noé fue el que más almas salvó en esta tierra. ¿Sabes por qué? ¿Cuántas personas se subieron con él en el arca? 8. Y fueron un montón. Y de ahí comienza una nueva generación. Salvó al mundo prácticamente. Aunque toda la demás humanidad pereció en el diluvio. ¿Me va siguiendo? Ahora, nosotros debemos aprender a traer un olor agradable a Dios. Y ese es el olor espiritual que nosotros tenemos que derramar delante del Señor. Jeremías capítulo 2, versículos 22 al 24. Dice la Escritura: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Cómo puedes decir: no soy inmunda, nunca anduve tras los Baales? Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera, que tuerce su camino. Y aquí es donde me voy a detener. La palabra de Dios le llama al pueblo de Israel y le dice: asna montés, acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento de lujuria. ¿Quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. ¡Wow! Cuando yo estaba estudiando esto, el Señor me hablaba de algo, y era lo siguiente: hay personas que dicen que no pueden dejar el pecado. ¿Cuántos hemos escuchado? Es que no puedo dejar de hacer esto, es que no puedo dejar de hacer lo otro. ¿Alguna vez lo hemos escuchado? Sí, amén. Y hemos escuchado eso, pero en realidad no es que no puedan dejarlo. En realidad es que la palabra de Dios nos enseña que el pueblo de Israel, Dios le llama, como en esta escritura: ¿cómo puedes decir no soy inmunda, nunca anduve tras los Baales? Mira tu proceder en el valle. Dios le dice: mira cómo has caminado, mira cómo has llevado tu vida, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera, que tuerce su camino. Muchas veces no es que no se pueda dejar, es que realmente nuestra fragancia atrae espíritus inmundos que no van a dejar que tú seas libre. ¿Qué hacen los perros naturalmente cuando ven a otro perro? Ayúdame. ¿Alguna vez ha visto un perro que ve a otro perro? ¿Usted ha visto un perro que ve a otro perro? ¿Y ese perro qué hace? Va tras el otro perro, y si no es de por ahí, lo primero que comienza a hacer es empieza a olfatear. ¿Sí o no? ¿Cierto o no es cierto? Siguiente versículo, por favor. Dice: asna montés, acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento de su lujuria. ¿Dónde se mueve la atmósfera espiritual? En el viento. ¿Dónde es donde Israel andaba buscando a los Baales? En el viento, porque a ella la podían oler, al pueblo de Israel podían oler cuando estaba pecando, y entonces los perros venían y olfateaban y decían: oh, aquí hay un pueblo el cual sirve a los Baales. No es que no pudiera dejar de pecar, es que lo que ella cargaba, lo que el pueblo de Israel no quería dejar, su pecado que no quería dejar, era lo que movía la atmósfera y creaba un perfume donde atraía espíritus que querían estar con ella, como dice la palabra. La palabra de Dios dice: ¿quién la detendrá? De todos los que la buscaren no se fatigarán. ¿Para qué querían al pueblo de Israel? Al pueblo de Israel lo querían para subyugarlo, para tenerlo atado, para tenerlo sometido a
causa de que ellos no querían obedecer a la voz de Dios. Sí. Por querer seguir adorando a los Baales. No sé si me va siguiendo. Y está acá conmigo. Entonces escuchamos personas que dicen, es que no puedo dejar de eso. No puedo dejar el pecado. No puedo dejar de fumar. No puedo dejar de tomar. Pues es que de eso estás lleno. Y mientras no dejes eso, mientras no lo sometas a la voluntad de Dios, mientras no renuncies a eso, van a venir espíritus que te van a olfatear y van a querer estar sobre ti y comiendo de ti. Hello. Igual con la mentira, igual con cualquier situación que nosotros podamos estar pasando. ¿Por qué? Porque lo que cargamos crea un olor. Y eso se esparce en la atmósfera. No lo podemos oler físicamente, porque aquí olemos el Chanel, olemos el Lacoste, olemos los perfumes que nos ponemos en lo físico. Pero en lo espiritual se mueve una atmósfera donde Satanás tiene espíritus que envía para olfatear, para ver cómo estamos viviendo. Sí. Y hay perros del mal. Y la Biblia lo dice. ¿Me va siguiendo? Por eso es que las personas, ya me iba a adelantar, pero me voy a detener un poquito aquí. Dios le habla al pueblo de Israel y le dice, tú olfatearás el viento y encuentra lo que estás buscando. ¿Qué era lo que qué era lo que el pueblo de Israel estaba buscando? Lo que el pueblo de Israel estaba buscando era la lujuria espiritual. Sí. ¿Y qué es la lujuria espiritual? Es ir tras otros dioses, estar adorando a otros dioses, estar teniendo intimidad, no con el Dios de dioses, porque ellos se molestaban con Dios, se enojaban con Dios y se iban tras los Baales, pero eso era algo a lo que el pueblo de Israel no quería renunciar. ¿Quién se lo enseñó? Egipto, Sí. porque Dios no. Egipto representa el mundo. ¿Qué es lo que el mundo nos ha enseñado que a veces no queremos dejar? El chisme, la mentira, la pornografía, la masturbación, el ver cosas que no tenemos que ver, el alcoholismo, la drogadicción. ¿Qué es? El tabaquismo. No sé qué sea con lo que a veces estamos batallando y que el enemigo te lo presenta, te lo infundió desde tu niñez. ¿Por qué? Porque desde tu niñez te aplaudían las malas palabras. Ay, mira, mijo, qué bonito dice estas palabras. Y eso es algo que sembró el mundo. Pero no es que no puedas dejar de hacerlo. Es que eso es algo que se te introdujo desde la niñez. Y eso se te ha convertido en algo natural. Y en lugar de sacrificar la carne, le damos el aroma al enemigo de que, oh, este me está dando el olor a algo. Hay que enviar espíritus para que lo sometan. Sí. Yo sé que hoy no va a ser un día de muchos amigos, pero es algo que se tiene que hablar. ¿Me va siguiendo? Siguiente, por favor. Este es Génesis. Regrésame al anterior. ¿Qué es la lujuria espiritual? La lujuria es la inducción a una persona a procurar algo que es contrario a la voluntad de Dios. La lujuria espiritual es una inducción a la persona, o sea, es llevar a una persona a hacer todo lo contrario a la voluntad de Dios. ¿Me va siguiendo? Es decir, posesiones mundanas. Permítame un segundo. Voy a hacer el cambio de batería porque se está cortando mucho. Gloria a Dios. Ahí estamos. Es decir, posesiones mundanas, prácticas egoístas, pasiones, apetitos personales, en vez de guardar los mandamientos de Dios. Hay veces que estamos tan preocupados por las cosas del mundo que eso causa un apetito por más cosas del mundo que por las mismas cosas de Dios. Sí. Gloria a Dios. Y eso es algo a lo que nosotros tenemos que morir. Y es que a veces pensamos que solamente apetitos del mundo es como bailar en el mundo, escuchar música mundana o del mundo, o música secular. Apetitos del mundo a veces pensamos que también es el alcohol,
las mujeres, la droga, los placeres que le dan a mi cuerpo, etc. Y no, placeres del mundo es todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Ay, pastor, eso está muy difícil, pero no imposible. Y si el Señor nos lleva por esto, es porque Él quiere que nosotros podamos presentar un olor grato. Amén. Porque nos quiere ir a otro nivel. Hay personas que dicen que no pueden huir del pecado porque el pecado los persigue, lo que les comentaba. Porque el pecado los está olfateando. El pecado olfatea el aroma que estás expidiendo, el aroma que estás soltando. Si hay conocido personas que son bien mentirosas, ¿cuál es su aroma? Luego, hasta uno mismo lo reconoce por su olor. Este es un mentiroso. ¿Cierto o no? El otro día me tocó fui el miércoles con el mecánico y yo nunca lo había visto ahí con él. Empezó a trabajar un señor con este mecánico que es el mecánico de confianza. Y estaba este señor y lo escuché hablar con los demás trabajadores, pero estaba hablando mal de su patrón. Y yo dije, este cuate no me suena nada bien. Y después comenzó a hablarme a mí y se dirigió hacia mí y empezó a comentarme que no, que él sabía de electricidad, que no sé qué, pero quería aprender más. Empezó a decirme puras mentiras y como me preguntó ¿a qué te dedicas? Y ya le dije, él nomás estaba olfateando. Yo lo entendí así. Estaba olfateando y cuando empezó a quererme hablar de lo mismo que yo me dedico, yo lo agarré en varias mentiras y le digo al maestro, al mecánico, le digo, oiga maestro, este cuate como que es un poco mentiroso, ¿verdad? Y me dice, no hombre, este es mentiroso y medio, ya no lo aguanto. ¿Por qué? Porque ya se dio a conocer. Y su aroma es la mentira. Su aroma es la exageración. ¿Me va siguiendo? Ahora, imagínate, si nosotros humanos podemos olerlo físicamente, ¿qué olfato tendrán los espíritus sobre él? ¿A cuántos kilómetros lo podemos oler? Los perros tienen un olfato muy agudo, ¿cierto? Sí. Muy desarrollado. Lo utilizan el olfato de los perros para detectar drogas. Y ellos pueden identificar entre la cocaína, la heroína, la marihuana y metanfetaminas. Entonces ellos están adiestrados. Espiritualmente hay perros que están adiestrados para perseguir olores que el ser humano expide al momento del pecado. Porque al momento de que uno peca, se expide un aroma, se expide un olor en lo espiritual. Y por eso es que hay, por acá me está dando el olor a carne. Sí. ¿Me va siguiendo? Por acá hay un olor a lujuria. Por acá hay un olor a infidelidad. ¿Y qué es lo que hace Satanás? Envía espíritus que lo lleven a hacer cosas incorrectas delante de la voluntad de Dios. Amén. Muy bien. Santo Dios. ¿Le puedes bajar un poquito más acá arriba, Johnny, por favor? Hay personas que dicen que no pueden huir del pecado porque el pecado los persigue, porque el pecado los olfatea, como sucedió aquí. ¿Quién les detendrá? Todos los que buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. ¿Qué era lo que hacía el pueblo de Israel? Estaba en celo. Conocemos esto en los animales, ¿cierto o no? Se les llama así. Por eso es que Dios pone el ejemplo de la asna salvaje. ¿Por qué? Porque dice que en su ardor olfatea el viento de su lujuria. Entonces los espíritus olfatean. Ay, es que tengo ganas de echar una caguama. Con estos calorcitos, un caguamón bien helado. Santo Dios, dicen, para refrescarme. Entonces el enemigo comienza a olfatear. Este tiene deseo de algo. ¿Por qué? ¿Quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán. Y sigue diciendo, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Cuando comienzan a despertar esos deseos que no vienen de parte de Dios y tú no te sometes a la voluntad de Dios, no te presentas como un sacrificio
Por eso es que tenemos que estar cuidándonos todo el tiempo. Los perros que olfatean en el ámbito espiritual son los perros de mar. Jesús decía, los toros de Bazán me rodean. ¿Cuántos han escuchado esta escritura en el libro de Salmos? Dice la Biblia que Jesús decía, los toros de Bazán me rodean, cuando él iba a ir a la cruz. ¿Por qué? Porque él estaba derramando sangre y los toros huelen la sangre. ¿Cuántos sabían esto? Y también decía Jesús, jauría de perros me rodean. ¿Por qué? Porque él estaba expidiendo un aroma que ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero Jesús identificaba esto. Vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo usted cree que conoce un violador a su víctima? Porque los huelen el miedo. Ellos son bien inteligentes. ¿Por qué? Porque no son las personas, es lo que opera en ellos los que pueden identificar a quién van a violar, a quién van a acosar, con quién quieren estar, porque los buscan en su ser. ¿Me va siguiendo? El rebelde busca a otro rebelde. Amén. Uy, Señor. El que quiere dividir, busca a quien se deja dividir. ¿Me va siguiendo? Nosotros solemos, o tú hueles y yo huelo a lo que nosotros cargamos. Tú hueles a lo que tú eres, tú hueles a lo que hay en ti y tu olor mueve el ámbito espiritual. Hay agentes de la luz y agentes de las tinieblas, esto lo sabemos. Usted ha escuchado, hay ángeles de luz y ángeles de las tinieblas. Hay espíritus de Dios y espíritus inmundos, ¿cierto o no? Sí. Entonces, hay agentes de la luz y agentes de las tinieblas. Por eso hay personas que no encajan en cualquier lugar. ¿A cuánto nos ha pasado que, por ejemplo, vamos con algunas personas y como que no encajamos porque no es el mismo espíritu? Sí, así es. Y como que hay una, así como que por más que